Hola, ¿cómo estás? Fíjate que hoy te quiero platicar acerca de una situación que me pasó hoy con una paciente muy querida de hace muchos años que viene a su chequeo anual y venía ella con la inquietud de que le había salido por ahí en el celular que ahora existía un estudio que podía suplir la mamografía y que era la termografía mamaria. ¿Habías escuchado hablar de ella? De seguro que sí, por ahí alguna gente la ha escuchado hablar y entonces te emociona el pensar que por fin habría un estudio para hacer un diagnóstico temprano de cáncer de mama sin la necesidad de la molestia, del apretón de la mamografía. Pero tengo que decirte algunas cosas al respecto. Resulta que la termografía mamaria fue una técnica que se empezó a desarrollar por allá en 1950 y entonces quienes la estaban desarrollando pues se emocionaron de pensar que podría haber una técnica que pudiera identificar lesiones mediante cambios en la temperatura del tejido que se registraban con una cámara infrarroja y que ahí se pudieran ver zonas que pudieran ser de sospecha para cáncer de mama. Entonces al principio pues empezaron a generar un montón de estudios, pero conforme fue pasando el tiempo fueron observando que los resultados no eran tan prometedores como lo pensaron en un inicio. Entonces su momento de más auge fue como que entre 1970 y 1980 y de ahí empezó a haber un declive porque la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de cáncer de mama se comprobó que era muy bajo y entonces perdió como popularidad. Ahora en el siglo XXI retomó cierta relevancia, sobre todo porque ahora hay cámaras infrarrojas y con ayuda de la inteligencia artificial que son como más específicas y como que darían imágenes más claras, pero no se utiliza para el diagnóstico precoz de cáncer de mama. Se utiliza en algunos países como un estudio complementario para cuando se han detectado ya lesiones mediante técnicas como la mamografía o el ultrasonido mamario, que son mucho más específicas y sensibles. Entonces, la termografía básicamente se basa, como te decía, en el uso de una cámara infrarroja que detecta la temperatura de los tejidos, partiendo de la idea de que los tumores malignos tienen más vascularidad y entonces van a generar como más calor. El problema está en que, número uno, no solamente el cáncer produce aumento en la temperatura, entonces había muchos falsos positivos porque si la mujer traía otro tipo de problema en la mama, sobre todo problemas de tipo inflamatorio, pues iban a salir con aumento en la temperatura y nos iban a dar falsos positivos. Y la otra falla está en que si partimos de la idea de que tiene que haber ya un tumor con un aumento en la vascularidad que aumente la temperatura, pues entonces el diagnóstico ya no va a ser en sus etapas iniciales como lo hace una imagen de mamografía que nos permite ver detalles milimétricos, microcalcificaciones, puntitos, una rayita, una sombrita que ya nos puede llevar a una sospecha diagnóstico mucho más temprana. Entonces, aunque sé que suena como que muy atractivo que te quieran ofrecer una técnica que no requiere radiación, que no requiere la molestia física de que te tengan que apachurrar y que entonces pudiera haber una técnica como más noble y más suavecita para detectar, es una desinformación el pensar que la termografía suple a la mamografía. Entonces, organizaciones a nivel internacional como la FDA, que regula un montón de cosas entre pruebas, métodos diagnósticos y medicamentos, afirma que la termografía no es un método para el diagnóstico precoz de cáncer de mama y no debe de ser utilizado de esa manera. De hecho, presentan hasta sanciones para los lugares donde pretenden ofrecer este estudio como la prueba para detección de cáncer de mama. Entonces, en conclusión, el método confiable y seguro para poder tener un diagnóstico con alta sensibilidad y especificidad de cáncer de mama en mujeres arriba de 40 años sigue siendo la mamografía. Y la termografía no es un método de cribado, es un método que en algunos lugares se puede utilizar como un complemento cuando ya tienes un diagnóstico o una sospecha. Así que no hay que creer todo lo que vemos, a veces la publicidad es eso, es publicidad para vendernos un producto y a veces en este afán, te digo, de encontrar como una cosa que se adapte más a lo que quisiéramos que sucediera, pues podemos caer en el error de hacer una prueba que no nos brinde la protección y el diagnóstico que estamos buscando.